Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión, primer canal por internet. Hoy debemos felicitarnos, cumplimos 3 años en la red como canal de televisión. Antes no se llamaba MD Saltillo, MD TV. Hoy se llama MD Saltillo TV, pero el objetivo y el principio era el mismo. Generar un medio de comunicación más independiente o independiente a los medios de comunicación tradicionales que reciben cochupos o que reciben prebendas, dinero del gobierno y que jamás dicen las verdades de la que está pasando este país, el mundo y nuestra región. Pero antes que todo, antes los saludo cordialmente, estoy muy triste porque falleció hoy en la carretera Torreón, un accidente trágico. Lorenzo Cárdenas, que era el corresponsal del periódico El Norte, el más importante del norte de México, tenía su sede, su corresponsía, estaba aquí en Saltillo. Lorenzo, un muchacho muy inteligente, choca contra un tráiler, él iba a su familia, todos fallecen, así es que la comunidad, todos los medios de comunicación, reporteros, aquellos que redactan los periódicos, estamos muy tristes por la muerte de Lorenzo. Vaya un abrazo fraternal a su madre y a su padre, porque pues con él se fueron también sus hijos y su señora esposa. Bueno, yendo otra vez, noticias tristes, también parece que en la cuestión económica no se modifican. Hoy estaba saliendo en Bloomberg cómo el mercado chino pues va bajando, todos los mercados internacionales, el Dow Jones bajando el 2.34%, el 1.37, muchísimo, ya está en 16,000 puntos. Igualmente sucede con el Standard & Poor's con el 1.10, y así me voy, están todos. Déjenme ver la Bolsa Mexicana de Valores. Estaba la bolsa también, yo creo que bajando hoy día. Argentina bajando en un mes el 14%. El caso de México, sí bajando la bolsa el 0.71, ya está en 41,744 puntos. Pues, ¿qué les puedo decir? Perdiendo la bolsa en un año en México ya, pues sin ganancias, dice aquí que tiene el 1% de pérdida, pero no tarda en tener también signos negativos. En el caso de los mercados internacionales, ahorita voy a dar, pero déjenme ver cómo anda el petróleo. Para nosotros ya pues, es la segunda fuente de ingresos, ya les ganaron, los, no, pues es terrible la situación de la energía, bajando a 33 puntos, $33.85 el West Texas, a pesar de los conflictos de Irán con Arabia Saudita. Sí, se odian los chiitas y sus sunitas, ahí están queriendo controlar el área unos y otros, pero no detienen su fuente principal de vida, que es en este caso el petróleo, a tal punto que se habla que hay más de 2 millones de barriles diarios en excedente en el mundo. Es decir, están peleados, pero Irán ahorita está peleando de que le den la cuota que tenía antes de la crisis y del bloqueo que ejercieron los países de Estados Unidos y la OTAN. Es decir, que porque estaban produciendo supuestamente los elementos primarios para generar una bomba atómica, Irán ya demostró que no es cierto y ahora le quitan las sanciones que supuestamente iban a quitárseles a partir del día 1 de enero, y ahora Irán está pidiendo una cuota complementaria de 1 millón de barriles diarios. Claro, esto va a ir de 500,000 y luego pues estamos viendo a 1 millón de barriles diarios. Esto va a sobresaturar el mercado mundial, no cabe duda, si no hay conflicto abierto entre ellos. Solamente tomas de embajada, pérdida de relaciones, pero no se tocan los pozos petroleros, no hay problema. También Arabia Saudita va calculándole el agua a los camotes, como decimos en México, para que no se cosen mucho
para que no se quemen y para que no queden crudos. También hay que considerar, como dijo Alfredo Jalife, pues la región chiita de Arabia Saudita, que tiene solamente el 20% de la población de Arabia, ahí está la principal reserva petrolera de Arabia Saudita. Entonces puede haber conflictos locales, internacionales, pero yo no creo que se atrevan a tanto. Decía ya Martin Fieldman, pero también lo están diciendo Roubini. Ayer estaba leyendo un artículo de Roubini por Project Syndicate, se lo recomiendo, y hay un artículo también excelente del director del Banco Central Hindú, Raghuram Rajan, que es un agente muy inteligente también, donde dice él habla de la falta de un sistema monetario global. Ya habíamos dicho en la sesión pasada que había varios elementos que están configurando un mal año para el 2016. Bueno, la crisis del Medio Oriente que estamos viendo entre chiitas y sunitas. Ya no hablo entre Irán, porque también en Yemen hay chiitas, en Rusia hay chiitas, hay sunitas también en China, en fin, es todo un concepto ahí de conflictos religiosos, pero más bien es para a ver quién controla el Medio Oriente de las dos tendencias. Ahora bien, esa es una de las probables crisis que pueda tener el sistema y que pueda rebotar en cierta manera si explota la crisis en el Medio Oriente, que explote también el precio del petróleo. Esto, pues para México sería beneficioso, para Venezuela, para Rusia, que dependen mucho de las exportaciones petroleras. Pero sucede que sale, como dicen por ahí, Taleb, filósofo libanés y matemático, dice, bueno, pues de repente puede salir el cisne negro. Ya está saliendo el cisne negro. Otro de los elementos de crisis que se están configurando, pues es la baja de las manufacturas chinas, 48.2 en el índice manufacturero, significa, jóvenes, de que está retrocediendo la producción manufacturera china. ¿Cuáles son las implicaciones? Baja la bolsa de valores de China en la perspectiva de que no va a haber utilidades, que las acciones van a valer menos, de que el crecimiento va a ser menor, de que el empleo puede ser también menor. Y entonces, pues se está previendo que China este año pueda crecer el 5% si bien le va. ¿Esto qué implica? Implica que Brasil, Argentina, Australia sobre todo, Nueva Zelanda, los países del sudeste asiático, que exportan materias primas a China, pues se van a ver afectadas en sus producciones. De ahí que observamos el índice de las commodities de Bloomberg. Pueden entrar ahorita a la página de Bloomberg y van a ver commodities. Métanse a mercados y luego commodities y van a observar una bajada estrepitosa de la producción de materias, del valor de las materias primas. ¿Qué significa una baja del valor de las materias primas? Precio de venta, vamos a hablar. Significa pues que la tasa de ganancia, como decía Carlos Marx, desde Carlos Marx vemos esto, va a disminuir y está disminuyendo estrepitosamente. Esto significa que el ahorro, debido a la ganancia, no va a ser tal que se esperaba. Al no tener ahorro, pues no va a haber inversión. Al no haber inversión, no hay empleo y no hay crecimiento económico. Entonces, esta crisis de la economía china sigue repitiéndose a tal punto que hoy estaban hablando que se tenía que devaluar, que se estaba devaluando el yuan o renminbi. Es decir, son las monedas internacionales o nacionales de China, devaluándose la moneda del pueblo, como dicen ellos, con el propósito de tener mayor competitividad en el plano internacional. A tal punto llega la competitividad de China que, por ejemplo, México exporta a China 6,000 millones de dólares y China nos exporta 60,000 millones de dólares. Bueno, lo mismo pasa con Estados Unidos. La bolsa alemana bajó terriblemente porque gran parte de las exportaciones de Alemania hacia China son tecnología que los chinos están aprovechando y que, claro, esas la transforman, esa tecnología la utilizan bien, la copian, muchos de ellos, y posteriormente les sirve para exportar bienes manufacturados a nivel mundial. De ahí que ese sería el segundo elemento que yo observo también, que hablaba Martin Feldman, en la geopolítica, el problema de China. El conflicto ruso con Ucrania, pues, Putin necesita
validarse internamente. ¿Cómo se valida ante un pueblo que es muy nacionalista, el pueblo ruso, muy luchador? Le ganaron a los alemanes, ellos, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues necesita demostrarle al pueblo su poderío y que Rusia sigue siendo poderoso y que va a seguir conservando sus bastiones en Georgia, en la región de los cosacos, en la región misma de mucha población musulmana. Pero allá en Chechenia hablo yo. Es decir, para darse una cierta popularidad y no tener problemas internamente. De ahí que la guerra de Ucrania y Rusia, Ucrania ahorita entró en la insolvencia, no le puede pagar a Rusia el gas. Antes Rusia la ayudaba. Ahora con que Ucrania se quiere incorporar a la Comunidad Económica Europea y a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, pues los rusos están muy enojados. Dicen, bueno, habíamos acordado que iba a haber una línea roja de respeto entre la OTAN y los rusos. El que Ucrania pase a la Comunidad Económica e instale misiles de la OTAN ahí, se está perdiendo el concepto de la línea roja de respeto mutuo entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia. Ahí puede haber otro conflicto. Y como decía Feldman, pues el conflicto del ciberespacio. No hay reglas, no hay leyes. La ONU no ha podido consolidar un sistema jurídico que regule la cantidad de satélites que andan en el espacio, el hackeo de muchas fuentes de información, de tecnologías, de patentes, de todo. Y entonces ahí puede venir una guerra en el ciberespacio. Aunado a este problema geopolítico que decía Feldman, que yo ya había citado, pues tenemos que ver ya, como dice Ruyan, que es director del Banco Central chino, hindú, dice, el problema está en que el mundo no puede crecer como cuando pasó la primera Gran Depresión. Hoy el mundo está envejecido, sobre todo el mundo desarrollado. Bajas productividades, bajas producciones y con la gente envejecida baja demanda. Pero a todo esto hay que cargarle el problema de la deuda de los estados-nación. Si una deuda que con la crisis financiera del 2008, yo no le llamo crisis financiera, es una crisis estructural del sistema capitalista. Esta crisis provoca que los estados se endeuden generando los quantities y la cantidad de dinero fácil que anda en circulación para dinamizar la demanda efectiva. Hablaron de darle dinero a los bancos para que los bancos prestaran, para que se crearan las pequeñas y medianas empresas, para generar infraestructura. Todo esto no sucedió. Los bancos detuvieron el dinero, compraban bonos, se compraban acciones de ellos mismos, compraban acciones de otras empresas y el dinero no goteó hacia la gran masa de consumidores. Entonces, hasta siendo un gran fracaso, digo, no un gran fracaso, porque finalmente los Estados Unidos van a crecer al 2.5, México con todos sus errores del 2 al 2.5, pero Brasil decreciendo al 3.8, Argentina, estamos viendo el bajo crecimiento de China, y así me voy en la América Latina también con graves problemas debido a la baja de las materias primas. Hay una correlación en la caída de los gobiernos sudamericanos y la baja de las materias primas. La subida del precio de las materias primas generó el movimiento de Lula, el movimiento de Tabaré, el movimiento de los Kirchner en Argentina, de la Bachelet en Chile, y así me voy, Correa en Ecuador. Pero ahora que viene la de al revés, donde los estados no utilizaron adecuadamente sus recursos, no promovieron la industrialización interna, no promovieron el mercado interno, no promovieron reglas para que hubiese por lo menos entendimiento, para que hubiese una producción nacional y evitar las importaciones a lo loco como está pasando en Venezuela. Es decir, a veces a la gente de izquierda nos dice, bueno, hay que nacionalizar todo. Cuidado. Tenemos que respetar ciertas reglas que existen en el sistema capitalista. Porque pasa lo que Salvador Allende en los años 70 del siglo pasado, que le pasó ahora al gobierno de Maduro. Es decir, el estar nacionalizando permanentemente ciertas industrias, en lugar de regularlas, controlarlas, lo único que provoca es la huida de capitales y la falta de oferta. Por eso digo que el problema de Venezuela es un supply side, no es demand side. Es decir, ¿por qué? Porque Venezuela fue agotando los elementos de la producción internamente y eso provocó alzas hasta del 200% de inflación al año.
Ahí hubo un error, un mal cálculo de la gente de izquierda de querer hacer las cosas muy rápidamente, no buscar un elemento más bien socialdemócrata, donde respetar las reglas del mercado, entre comillas, evitar los monopolios, obviamente, generar industrias nacionales que pudiesen abastecer las necesidades del pueblo venezolano. Pues no lo hubo, y ahí hubo un quiebre del supply side, es decir, del lado de la oferta, y que está provocando tremendos procesos inflacionarios. Y una moneda que está ciertamente muy especulada, en el mercado negro, contrabandos hacia Colombia a lo estúpido, y en fin, ese es el problema a veces de los economistas de izquierda. Son demasiado marxistas, es decir, si se pretende la destrucción del sistema hay que hacerlo, pero si se pretende ser socialista y permanecer en el sistema capitalista tienes que respetar ciertas reglas. Entonces, ahí es donde no se respetaron y se generó, como dice Hausmann, que fue secretario allá de Economía o de los principales asesores del gobierno anterior en Venezuela, pues se generó un desequilibrio estructural pavoroso. Bueno, ahora viene Macri también en Argentina, queriéndole hacer al mago, pero el problema es que Argentina, como todos los países sudamericanos, carecen de divisas. Va a liberar el peso argentino, pues se le van a especular. La bolsa argentina está cayendo ya terriblemente, estoy viendo ahorita en los últimos 13% en este último mes que llegó Macri, porque ya tienen el equivalente al peso, se está revalorizando ciertamente, liberalizar la moneda controlada, y en fin, Sudamérica va a estar condenada estos 3-4 años al problema del crecimiento debido a la baja de las materias primas. El menos afectado, cosa rara, es México. México porque fue un bastión manufacturero, la sous-traitance, como dicen los franceses, modelo maquilador de los años 60 aquí y en Corea, donde se empezaron a trasladar empresas manufactureras gringas y del mundo para aprovechar la baja mano de obra, el valor de la mano de obra, y poder reexportar estos bienes al primer mundo. Claro, este modelo, si bien generó una industria manufacturera nacional, donde se incluyó la industria automotriz de esta región, por ejemplo, de Puebla, de México, sí, este modelo estuvo siempre limitado a bajos salarios. Y eso estaba impidiendo que en los 30 años la economía mexicana no haya podido tener crecimientos más allá del 1,8% o del 2%. ¿Por qué? Porque al bajar los salarios, al explotar la mano de obra para exportar bienes, se descuida el mercado interno. Es decir, como dicen por ahí los marxistas, la burguesía nacional comenzó a ser desplazada por la gran burguesía internacional o las grandes empresas nacionales, y el dinero se va, las utilidades se están yendo. Y aquí no se generó un cuerpo, vamos a decir, una estructura industrial nacional suficientemente poderosa, pues para estar generando empleo, para estar generando buenos salarios, que aparte el Estado, la Comisión Nacional de Salarios mismo, ha sido siempre una aliada incondicional de las grandes empresas transnacionales para no subir los salarios en México. Y ahí hay una contradicción. Si bien exportamos gran cantidad, 400 mil millones de dólares, es el total del comercio internacional de México, importaciones y exportaciones, bueno, sí es importante, pero representa el 25-30% de la actividad nacional. Y el otro 70%, que era el mercado interno, se descuidó. Y entonces la economía mexicana nunca va a poder crecer a ritmos arriba del 2.5-3%, mismo con sus, vamos a decir, con sus reformas estructurales, porque sencillamente lo que mueve al sistema capitalista es el consumo. Son 4 variables, acuérdense, jóvenes: consumo, inversión, gobierno y comercio internacional, exportaciones e importaciones. Entonces, el problema es que el consumo representa el 60% del crecimiento. Y mientras no se dinamice el consumo, pues estamos fritos. Quisieron dinamizar la inversión por el lado del supply side. De acuerdo, van ustedes a Soriana, van a todos los supers que tenemos aquí, Gigantes, Soriana, Horrera, Walmart, están llenos. No hay un súper que no esté lleno de mercancías.
El problema es que ¿quién la consume? Con salarios, aumentaron el salario en 2.8 pesos, increíblemente. Salarios que no llegan, pues, en dólares, para que me entiendan los que me están viendo fuera, aproximadamente a 4.5 dólares diarios. No se puede crecer con un salario tan bajo, con un consumo tan bajo. Y eso le está pasando a China también, ¿eh? No crean que nomás a México. China en su modelo exportador, en el modelo hacia afuera, en el modelo de seguir invirtiendo en grandes obras de infraestructura, que ya están saturadas. Y mismo en los países desarrollados, ¿eh? Porque ustedes leen a Stiglitz, a Krugman, a Somers, ustedes leen a Rujan, a Rajan, que es de India. Todos dicen, hay que meter infraestructura. Pero Estados Unidos ya tiene una gran infraestructura. Claro, hay que modernizar los puentes, algunas carreteras, pero la fuerza de la infraestructura debe ser metida ¿en dónde? En los países del tercer mundo. Ahí sí hace falta mucha infraestructura, porque en el primer mundo ya la tienen. Los grandes freeway que hay desde Londres hasta Escocia, pues Italia tiene una de las mejores carreteras, esa que va de la costa azul a Marsella, son puentes, túneles, son grandes obras de infraestructura. El problema del pueblo italiano es que tiene bajo consumo, bajo salario con respecto a los alemanes, con respecto a los franceses. Hay un intercambio desigual que se están viendo afectados los países del sur de Europa y no pueden crecer. Ellos esperan que los alemanes, los daneses, los holandeses vayan y consuman, que compren casas, que anden hasta con prostitutas, que compren lo que quieran en el sur, para dinamizar la demanda del sur, pero no está sucediendo. Están siendo muy conservadores los alemanes. Es un problema el superávit alemán para toda la comunidad económica europea. Pues bien, ahora con la devaluación del yuan, ¿qué está pasando? Va a empezar nuevamente una guerra de divisas. China dice, yo no puedo disminuir mucho mi crecimiento, tengo que seguir con el modelo de exportación. ¿Cómo le hago para que me compren? Pues devaluando la moneda. Y como decía la maestra Joan Robinson de la Universidad de Cambridge, cuando se devalúa, el más afectado es el vecino. ¿Cuál es el vecino más cercano de China hoy? Estados Unidos. Aunque estén muy lejos, el que más le compra a Estados Unidos es China. O Estados Unidos le compra a China, a México, a Canadá. Entonces, cuando devalúa China, el afectado va a ser los Estados Unidos, obviamente. Va a afectar la actividad manufacturera internamente, la de México, la de Canadá, que tenemos paridades con respecto al dólar. Aunque claro, el peso mexicano está deslizándose hacia abajo a cerca de 18 pesos por un dólar. Y eso en cierta manera protege al sector exportador. Pero por otro lado hace más caras las importaciones que provienen de todo el mundo. O más bien, pues todo el mundo está devaluando, siguen iguales. Por eso hay un proceso deflacionario. Otro problema que Rajan dice, bueno, los problemas geopolíticos que ya dije, China, Rusia, Medio Oriente y el ciberespacio, envejecimiento, falta de infraestructuras, falta de productividad en el mundo. Eso es una cosa terrible. El caso del empobrecimiento de muchos países con este problema de los flujos de capital que van del tercer mundo hacia el primero en búsqueda de mejores tasas de interés. Entonces, hay un problema de crecimiento. Hay otro artículo de la señora Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, donde habla precisamente de este problema. Ellos decían, el mundo va a crecer al 3.5, hace un año. Hace medio año, al 3.3. Hace 3 meses, 3.1. Hoy ya no ubican el crecimiento del mundo en su conjunto en un 2%, 2.5. Antes, el comercio internacional, para que tengan ustedes unidas, el mundo podía crecer al 3%, 3.5%, pero el comercio internacional crecía al 8%. Hoy están empatados al 2.5%. Otro elemento que yo estoy citando del envejecimiento es el endeudamiento de los estados-nación. Grave, porque cada día, es decir, las economías no crecen. Al no crecer, el Estado necesita de fondos, se endroga, es decir, pide deudas, vende bonos, vende CETES, como en México, para obtener dinero para equilibrar su presupuesto nacional.
pero cada día está más desequilibrado, porque cada día menos vale el petróleo. Si bien nuestros paisanos aumentaron la cuota 23.000 o 24.000 millones el año pasado de aportaciones, el petróleo fue disminuyendo 3 veces. El petróleo de 50.000 millones hoy aporta 18. Entonces las finanzas públicas están desequilibradas. ¿Qué es lo que hace cualquier gobierno? Subir los impuestos, que ya no puede porque ya lo subió hace 2 años, con la reforma del 2014, o bien pedir prestado. Pero ¿cuáles son los riesgos de pedir prestado, jóvenes? Pues como ustedes van al banco, es a toda madre cuando les dan el dinero, 1 millón de pesos, el problema es cuando empiezan a pagar. Hoy México, Peña Nieto, Peñita, este muchacho que no sabe ni dónde está, o si sabe, es muy cínico y desvergonzado, ya lleva la deuda interna arriba del 52% del Producto Interno Bruto. Calderón se la dejó en 20, 25, 30. O Fox. Hoy ya la deuda representa el 52%. ¿Qué significa esto en un futuro inmediato? Pues que vamos a tener que pagar interés por la deuda. Pidieron dinero al exterior. Cada día que se devalúa el peso, pues los intereses en el plano internacional crecen. A nivel interno no hay problema porque yo adquiero una deuda vendiendo CETES o bonos del gobierno mexicano. Ya están preestablecidas las tasas de interés. Aunque en los nuevos CETES, en los nuevos bonos, voy a tener que ofrecerle más al capital nacional e internacional para que dejen su dinero aquí. Y eso implica un círculo vicioso que va a tener el gobierno mexicano con tanta deuda. Yo he calculado que si sigue el ritmo de Peña Nieto como va a estar en el 70-75% del Producto Interno Bruto. Un país que debe más del 75-80% de su Producto Interno Bruto, jóvenes, calculemos que la tasa de interés a nivel mundial esté al 3-4%. Entonces el país mínimamente tiene que crecer del 2 al 3% para pagar su deuda, el interés. Si quiere desarrollarse y meter en infraestructuras, meter para crecimiento económico, es primero recortar los burócratas, podría ser una, que sería para muchos la más sensata, achicar un poco el Estado mexicano o eficientarlo, es decir, avanzar en la productividad de la propia burocracia. Pero por el otro lado, pues disminuye la demanda efectiva. Entonces, están esperanzados a que venga el capital externo, pero hay una crisis mundial. Entonces Peña Nieto y Videgaray van a tener que seguir endeudándose. Con términos de crecimiento del 2.5, 2.5, apenas van a tener para pagar la deuda. Es decir, los intereses de la deuda. Que ya comienzan a ser una carga en el presupuesto. Es decir, bueno, los intereses de la deuda pueden ser 1 trillón o 1 billón de pesos. Espérame. Pero es que la burocracia ya está estereotipado, vamos a decir, el costo de la burocracia ya está predeterminado. El gobierno no se puede separar. Están, vamos a decir, etiquetados los gastos, tanto para los maestros, tanto para los burócratas, tanto para gasto corriente, tanto para gasto administrativo, tanto para gasolinas, para armas, para lo que ustedes quieran. Esos recursos se tienen que separar porque ya están etiquetados. Los otros, el que sobra, que supuestamente deberían ser para la inversión en infraestructuras, en caminos, para beneficio colectivo de la sociedad, no existen, comienzan a achicarse. Entonces el Estado en la desesperación, con los problemas sociales que está creando el gobierno de Peña Nieto, con tanta inseguridad y con tanta impunidad, tratan de comprar todo a nivel de dinero, y no pueden. Entonces están endrogando permanentemente. Esto le puede pasar a Argentina con Macri. Es decir, Cristina luchó contra los capitales internacionales, hoy Macri libera la moneda, pero no tiene recursos. ¿Por qué? Porque no tiene dinero de materias primas. La carne cada día vale menos, la soya, el maíz. Los impuestos que aparte de bajarles los impuestos, Macri, van a tener menos ingresos los agricultores argentinos, brasileños, chilenos y todos. Quiere decir que el gobierno argentino, mexicano, brasileño, van a entrar en un problema de déficit permanente, no del 2, del 1, 2, va a ser hasta el 5.
Esto va a implicar que Macri y que el próximo gobierno brasileño, si no es del Partido del Trabajo, vayan a tener que recurrir a más deuda. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo porque tarde o temprano, como Argentina debía 100,000 millones, hoy debe 30,000, pues otra vez subirle a los 100,000 millones. Como lo hizo la Junta, los fascistas de la Junta Argentina y la ultraderecha argentina, con Menem. Y ahora Macri quiere hacer lo mismo. Eso no va a ser solución para Argentina. De ahí que a veces, como dice la señora Clinton, la estaba viendo en una información, en la tierra de Warren Buffett, segundo hombre más millonario del mundo, según la revista Forbes, en Nebraska, diciendo que ella está de acuerdo con el señor Warren Buffett. ¿Y qué es lo que dice el señor Warren Buffett? No es correcto que mi secretaria pague el 30% de los impuestos, mientras yo, que soy el segundo hombre más rico de Estados Unidos, pague el 20%. Entonces dice, lo correcto para evitar que este 1%, que es el otro elemento que quiero incluir en la crisis que estamos viviendo, de la vejez, de la productividad, del bajo salario, del bajo consumo y de la gran concentración del ingreso. Por eso el sistema no puede crecer como están esperando. Entonces dice la señora Clinton, como toda una socialdemócrata, hay que aumentar los impuestos. ¿A quién? A los ricos. Esos, como quiera, tienen ahí el dinero. Ese dinero sirve para que el Estado reciba ese dinero y meterlo en infraestructura, meterlo para generar empleos, un buen sistema de salud, un buen sistema de retiro, un buen sistema de protección social. Ahora, como les dijo Stiglitz en una junta a unos millonarios en Nueva York, si no lo hacen, va a pesar la guillotina sobre ustedes tarde o temprano. Si la gente se va a hartar, va a estar hasta acá. ¿Por qué? Porque trabajar toda la vida para no tener nada, para seguir siendo pobre y marginado. Entonces vienen las insatisfacciones, viene el coraje. Y cuando llega el coraje, es muy peligroso. Entonces, la economía capitalista tiene que tomar consciente, sobre todo el Estado capitalista, el capital monopolista de Estado, de que tiene que empezar a redistribuir el ingreso para su propia supervivencia, ¿sí? Para dinamizar la demanda efectiva, como dijo el maestro Stiglitz. Ayer leí yo este comentario que está en Project Syndicate. Dice, bueno, tener tasas de interés baratas, dice Rajan, que es el director del Banco Central hindú, que por cierto, pues India está creciendo al 7%, de los países como Bolivia, como India, no sé, parece que Vietnam también. Entonces, mismo dice él, agarrar la teoría de Knut Wicksell, de hace un siglo, cuando decía que mismo si hay necesidad de tener tasas de interés negativas, hay que tenerlas. El problema es que ¿qué hacen los retirados? Viven de sus depósitos. Imagínense, les dicen, pues en lugar de tener $1 de utilidad por tus $100,000 para que está tu retiro, vas a estar pagando otros $1,000. Entonces, pues, ahí también. Es decir, el problema son los equilibrios en la economía capitalista, que permanentemente está en desequilibrio. Nunca esa teoría de la oferta, toda oferta crea su propia demanda, es la peor falacia que pueden ustedes estudiar en cualquier economía de ciencias económicas. Entonces dice él, si es posible, hasta tasas neutrales. Y como dice Larry Summers, pues los países industriales, el potencial de crecimiento de los países industriales ya era reducido antes de la Gran Recesión. Entonces, popularizó la frase estancamiento secular, que significa que las economías van a estar creciendo menos, ¿verdad? Esto no le ayuda al tercer mundo. ¿Por qué? Porque no va a haber demanda de bienes, de commodities o raw materials, y entonces se genera un estancamiento secular a nivel mundial. ¿Por qué? Para la falta de demanda agregada causada por el envejecimiento de la población, que siempre los viejos consumimos menos, y la mayor participación en el producto de los más ricos, quienes difícilmente aumentan su ya elevado consumo. Cuando un país crece,
crecen los consumos exponencialmente y en cambio, en los países como Estados Unidos y Europa, ya los consumos no crecen en la misma dimensional. Entonces, jóvenes, pues estos son los comentarios de hoy día. La 2016 no está fácil, menos para México tampoco, porque a pesar de sus reformas estructurales le apostaron a la reforma energética, el petróleo no vale, debe de andar a $25 el barril de petróleo en México. No pueden disminuir el costo de la gasolina porque ¿de qué vive el Estado? Si el Estado mexicano ya hay un déficit, imagínense, si disminuyen el valor de la gasolina, pues menos dinero va a tener. Va a tener que endrogarse, va a tener que endeudarse. Y esto a mediano y largo plazo es como entrar a una ruleta rusa que en cualquier momento puede definitivamente hasta matarnos. Entonces, pues esto es la esencia de la ciencia económica y hay que estar entendiendo. Por lo pronto, pues el fenómeno chino, como dice aquí Bloomberg, está provocando la devaluación del yuan, hay preocupación en todos lados. Déjenme ver qué dice Bloomberg en News. Dice, los mercados globales caen al tiempo que China se mueve en movimientos sin nervios, un mercado nervioso. El petróleo disminuye, dicen las noticias de ahorita, que fue a las 2:36 p.m., te los estamos dando al minuto. Y luego, el Banco Mundial prevé junto con Fondo Monetario Internacional, esta es la otra noticia, 5 minutos ahorita de lo que nosotros estamos diciendo, para que vean que este es un programa muy dinámico que está actualizado. World Bank lowers forecast, es decir, están previendo que la economía del crecimiento global mundial va a ser menor en 2016 y 2017. Apenas lo están pasando, lo que ya dijo también el Fondo Monetario Internacional. Entonces, las cosas no son tan fáciles, no van a estar tan fáciles para el señor Peña Nieto, porque el entorno internacional, como el nacional de la inseguridad, la falta de seguridad, como decía yo, de Estado de Derecho, provocado por este gobierno priista de corruptos, pues peor complican las cosas para este país. Y al mismo tiempo, pues también en un secretario de Hacienda que sigue apegado a sus teorías neoliberales, a pesar de haber estado estudiando con Solow, pero está terco a seguir con el mismo modelito y lo único que está provocando son más millones y millones de mexicanos pobres. De ahí que, y endeudados porque cada día el gobierno mexicano pues pidiendo más. Fíjense, la esperanza de vida del mexicano, dice la jornada, cae. Y al mismo tiempo, ¿saben por qué? La edad de muertes del mexicano, que era 75 años, 76, va bajando. Es decir, en lugar de subir la edad de envejecimiento, ¿por qué? Por tanto gordo, y esto está provocando que haya infinidad de nuevas enfermedades que se están dando en el país. Y pues así está la situación, así está la situación de México. Y aquí hay una nota que también se la recomiendo de Carlos Fernández Vega, pues que México está vendiéndose al por mayor. Entonces, ¿por qué, señores? Porque pues con estos dineros con este país, con una economía tan devaluada, pues hoy puede venir cualquier norteamericano a comprar lo que se le antoje. Entonces, también los crecimientos de la economía han sido pírricos, han sido mínimos, y entonces ayer, por ejemplo, el barril se vendió a $26, hoy debe estar, jóvenes, pues yo creo que a $25 el precio del barril mexicano. Esto es un desastre para nuestro país. Déjenme ver cómo andan los mercados de Bloomberg.
en consonancia con lo que estoy yo comentando. Por ejemplo, vamos a ver los mercados en Europa, sigue bajando la bolsa, el Standard & Poor's. En América, el Standard & Poor's, déjenme ver cómo anda el Dow Jones. Ya perdiendo en el año el 3.06, bajando el 1.86. El Nasdaq, las principales 100 empresas del Nasdaq, bajando el 1.43, aunque en el año permanece con una utilidad de 6.23. Y el Standard & Poor's, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, están reportando una baja en el valor de sus acciones del 1.74. En el año ya el Standard & Poor's, igual que la Bolsa Mexicana de Valores, va perdiendo el 1.04%. Es decir, de enero del 2015 a enero de este año, va bajando la Bolsa Mexicana. En el caso de Argentina, bajando la bolsa en un mes el 13.6. Algo está pasando con el señor Macri. Y en Brasil, pues también ya la bolsa ha perdido el 12.57, el Bovespa, en todo el año. Va bajando el 1.06. Y México, la bolsa mexicana, va perdiendo el 0.93, casi 0.93, cercano al 1%. Y en todo el año, pues no se ha tenido utilidades. Si ustedes fueron con $1 millón a invertir en acciones mexicanas, no ganaron nada. En lo que concierne a los mercados, vamos a decir, ya días Asia también, China estaba, no vi China, pero da igual, el Nikkei bajando el 1.06, que es el principal bolsa de Japón, Shanghái, el Composite bajando, subiendo el 2.25, se está recuperando algo del 7 que había bajado. El Shenzhen subiendo el 1.50. Quiere decir ahí que el gobierno debería haber intervenido, pero Hong Kong bajando el Hang Seng, el 0.93, el Standard & Poor's, perdón, 0.40. Y Corea, el Kospi, las 200 más empresas importantes de Corea, bajando el 0.65, así como la India también. Está siendo arrastrado el Sensex de India con el 0.60-68%. Nueva Zelanda igual, todas las bolsas a nivel mundial. Déjenme ver cómo anda Alemania. Alemania depende mucho de China en su mercado internacional, Europa en general. Entonces déjenme ver en Europa cómo le está yendo. Gran Bretaña bajando el FTSE 100 bajando el 1.04, Polonia bajando, Francia el 1.26, el CAC 40, Alemania bajando el 0.93, pero en un año ya la bolsa, el DAX, pues va ganando el 7.86, que supuestamente era el país con mayor crecimiento en toda Europa. Y también, pues Grecia, ¿qué puedo decir? Bajando, 0.89, Dinamarca bajando, Finlandia bajando. Oigan, pues Rusia bajando el 0.32, el MISEX, Suiza bajando el 1.01, pues por todos lados. Esto es una crisis global. Europa en su conjunto, en promedio, va bajando el 1.22% y las grandes 500 empresas europeas, pues van a tener una utilidad del 5% en todo el año. Les fue mejor que a los mexicanos. Y déjenme ver ya las últimas informaciones para dárselas. El petróleo, el índice Bloomberg bajando el 1.31 de las materias primas a nivel mundial. La energía, el petróleo bajando a 33.98 y 34. El Brent disminuyendo casi el 2.18%. Quiere decir que la mezcla mexicana estaba en 26, pues quítenle el 2. Estás hablando a 25.50 la mezcla mexicana. La gasolina también se dio un desplome, ¿de cuánto? Del 9.72. Si la gasolina en Estados Unidos ya vale 6 pesos, en México vale 14. El oro sube, obviamente, al bajar las acciones, materias primas, el oro se sube en 1.35 y la plata en el 0.14.
Y en cambio en las materias primas, el ganado en pie 1.36, el algodón baja el 0.68, el trigo sube 1.50 y el maíz 0.25. Bien, entonces dicen aquí, ¿por qué los precios del petróleo cayendo es responsabilidad de los sauditas y de los iraníes? Van a tratar de producir más petróleo para tener más dinero, para sus guerritas estúpidas, y esto es muy grave. Y la otra noticia que está a nivel mundial es que ya el fenómeno del niño es meteorología, pero hay que estar al tanto como economistas, se termina a mitades del año. El niño significa calentamiento de las aguas del Pacífico, llueve más, hay más huracanes en la parte del hemisferio occidental, es decir, América, pero ahora viene la niña, donde las inundaciones van a ser en Vietnam, en Tailandia, en Singapur, vamos citando donde están las Torres Petronas. Ya los países estos se están preparando para las sequías, o más bien las inundaciones que les esperan ya en esta época que va a llegar la niña. Imagínense para California, tuvieron la sequía más grande de hace 1200 años en California, existiendo el Niño. Hoy que viene un enfriamiento de las aguas del Pacífico, ¿qué va a pasar? Va a haber sequías extremas en todo el hemisferio occidental y en algunas partes. Entonces, jóvenes, si sus padres son agricultores, hay que guardar, hay que conservar. Vamos a tener problemas de agua, sobre todo aquí en Coahuila y en otros estados desérticos de México. Hay que cuidar el agua, hay que cuidar lo que se produce, guardar. Como decía por ahí, la Biblia aparece, en los años buenos hay que guardar para los años malos, las vacas flacas. Pásenla muy bien, nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. De todas maneras, este programa se repite y aquí está nuestras páginas. ¿Qué página tenemos, Ana? Ponla, por favor. Para cualquier comentario, con mucho gusto lo atenderemos, y si no están de acuerdo, con mucho gusto también responderemos a estos comentarios. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.